¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, Senda de Paz. El día de hoy tenemos un invitado especial que compartirá con nosotros un tema que sin duda tiene interés para todos nosotros. Sacrosanctum Concilium. No se asusten, está en latín, pero ahorita nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Bienvenido el Padre Juan Carlos González. Muchas gracias, Toño. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes que tienen la amabilidad de sintonizarnos. Pues el día de hoy queremos entrar en materia porque es abundante y quisiéramos abarcar lo más posible para que ustedes al final de este programa puedan decir, entendí qué es Sacrosanctum Concilium. Hace unas semanas, un poco más de una semana, estuvimos reunidos en una reunión diocesana sobre liturgia. Ahí se tocó un tema muy interesante, precisamente Sacrosanctum Concilium. Padre, ¿qué nos podrías decir en torno a este evento y qué escuchamos en esta reunión? Bueno, pues fue una reunión precisamente con ocasión de la publicación de este documento, la Sacrosanctum Concilium, que se publicó el 4 de diciembre del año de 1963. Entonces fue el 50 aniversario de la emisión de este documento, que fue el primer documento del concilio. El primero, fue la primicia y tal vez el documento más impactante del concilio. Quiere decir que hubo más documentos, porque si este fue el primero, el más importante, quizá el más importante, eso significa que hubo algunos otros. Así es. El concilio, esa reunión de obispos que el Papa Juan XXIII convocó, en este año será canonizado, convocó para buscar la actualización, o más bien la puesta al día de la fe de la Iglesia, en modo que pudiera con más claridad impulsar la evangelización en el mundo moderno. Ese concilio emitió varios documentos que están reunidos en los documentos del concilio, el Concilio Vaticano II. Esa es una de las ediciones. La Biblioteca de Autores Cristianos de España publicó, con ocasión del 25 aniversario del concilio, este volumen del concilio, que contiene 4 constituciones, o sea, contiene prácticamente los ejes de la vida de la Iglesia, 4 constituciones. Tiene también 9 declaraciones y algunos decretos, 3 declaraciones más bien, 9 decretos y 3 declaraciones. Todo con la finalidad de potenciar a la Iglesia para la evangelización. Ok, el título se llama Sacrosanctum Concilium. Sabemos que está en latín porque es la lengua oficial de la Iglesia, pero ¿de qué trata el documento? Bien, el título de por sí no habla mucho de qué trata el documento, porque ustedes recuerden que los documentos de la Iglesia toman el nombre de las primeras palabras con las que inicia. Y entonces, esta Constitución Sacrosanctum Concilium inicia precisamente con esas palabras para hablar de la finalidad que tuvo el concilio al reunirse, la finalidad que le asignó el Papa. Y el documento trata precisamente sobre la liturgia católica. Nosotros escuchamos muy seguido el término liturgia, pero de repente nos llegan a preguntar, ¿qué es liturgia? ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué es liturgia? Liturgia es el modo como se organizan las celebraciones en la Iglesia, celebraciones que tienen como finalidad dar gloria a Dios y salvar al hombre, santificar al hombre, y que son el ejercicio de Cristo. Cristo que ejerce su sacerdocio a través de la Iglesia, que somos sus discípulos, pues su cuerpo místico. Entonces, ¿hay más acciones o más actos o más manifestaciones de nuestra fe, además de la Santa Misa? ¿No solamente la misa es liturgia? No solo la misa es liturgia, la misa es la celebración litúrgica más emblemática, más importante, pero es liturgia también cuando se le lleva la comunión a los enfermos, cuando se adora el Santísimo, es liturgia también cuando se celebra el sacramento de la reconciliación, cuando se bautiza, cuando se celebra un matrimonio, cuando se emiten los votos religiosos, cuando se hace una bendición de un carro, de una casa, de un templo, cuando se ordenan sacerdotes. Todo eso es liturgia, cuando se celebran las exequias, etc. El libro que conocemos de repente, que los consagrados oran, la liturgia de las horas,
También eso es liturgia, tienes razón. La santificación del templo también es la liturgia, también es liturgia. Entonces son bendiciones, liturgia de las horas, celebraciones de los sacramentos, básicamente, ¿verdad? Yo aquí me entra una probabilidad de confusión. De repente me han preguntado, ¿el Vía Crucis y rezar el rosario es liturgia? Hay dos grandes tipos de celebraciones o de prácticas entre los católicos. Una son las litúrgicas, que se ejercen a través que es el sacerdocio de Cristo, que se ejerce a través generalmente de un ministro ordenado, y que son las de los sacramentos básicamente. Y hay otras que no son litúrgicas y que son devocionales. Entonces, que se realizan a título privado, aunque la realice toda la iglesia, la comunidad cristiana. Por ejemplo, el rosario, el Vía Crucis, una novena, una manda, una peregrinación, una jaculatoria. Todas estas son devociones, son prácticas devocionales, no son liturgia, porque no son el ejercicio del sacerdocio de Cristo, son más bien un modo de que tenemos nosotros los cristianos, los católicos, de profundizar en la fe. Pero esas celebraciones, el concilio nos aclaró precisamente que deben derivarse de la celebración litúrgica, que deben nacer de la Escritura, que deben nacer de la celebración de los sacramentos y orientarse a ellas. Entonces, fortalecerlas. Serían los dos tipos de celebraciones que tenemos. ¿Por qué este concilio le dio tanta importancia? ¿No había otros concilios que se la hubieran dado? Todos los concilios, bueno, no es preciso, no es exacto decir que todos los concilios, pero, perdón, varios concilios han abordado el tema de la liturgia, por ejemplo, la fecha de la celebración de la Pascua y algunas otras cosas, ¿no? ¿Cuáles sacramentos deben celebrarse o considerarse como sacramentos? Trento, por ejemplo, consideró esto. Pero ningún concilio le había dado tanta importancia a la liturgia como el Concilio Vaticano II. Es el concilio que le ha dado la máxima importancia, al punto de que el documento que emitió sobre la liturgia es una constitución, es decir, uno de los documentos de máxima categoría, del máximo nivel en la Iglesia. Son 4 constituciones, una sobre la Iglesia, otra sobre la Iglesia en el mundo, otra sobre la palabra de Dios y finalmente esta, que fue la primera, sobre la liturgia. Ningún concilio le había dado tanta importancia a la liturgia y podríamos decir que ningún concilio tuvo tanto impacto en la liturgia como este. Esto fue posible por la investigación previa de muchas personas, de muchos peritos, monjes, sacerdotes y otras personas, papas, obispos, que prepararon con el que se llama así movimiento litúrgico, prepararon ese documento, porque en realidad hubo una etapa de profundización en cómo podemos celebrar mejor el misterio de Cristo, cómo podemos conocer mejor lo que Cristo tenía como intención, cómo podemos ser más fieles en el siglo XX y ahora XXI, ser más auténticos en lo que celebramos de nuestra fe. Y el movimiento litúrgico llegó a conclusiones muy importantes que son básicamente recogidas por esa constitución, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Gracias a ese movimiento de preparación, entonces de estudio, de análisis, de propuesta, fue posible la Constitución Sacrosanctum Concilium, que de cualquier manera había dado ya ese movimiento frutos antes del mismo concilio, por ejemplo, en las modificaciones que introdujo el Papa San Pío X sobre la comunión, la primera comunión y la frecuencia de la comunión, o también sobre la reforma que impulsó el Papa Pío XII, creo, elaboró una encíclica muy importante en la Mediator Dei y modificó las fechas, el orden de la Pascua, ¿no? De la celebración de la Pascua. Este importante documento, Sacrosanctum Concilium, ¿de qué manera se estructuró? ¿De qué manera se presenta? ¿Cuáles son los principios generales con los que se da a conocer este documento? Esta es tal vez la pregunta más importante, Toño. Porque es lo central de la reforma, son los principios generales con los que el concilio decidió que se reformara la liturgia. El documento se estructura en 7 capítulos.
En cada uno de esos analiza algún tema distinto, ¿no? Por ejemplo, sobre la Eucaristía, sobre los sacramentos, sobre la oración que los consagrados hacen durante el día en base a los salmos, la liturgia de las horas. Habló del año litúrgico, habló de la música sacra y del arte sacro en general, ¿no? Pero hablando de todo esto, el primer capítulo es el más importante. Es el que contiene los principios, porque el concilio no hizo la reforma litúrgica. Clarificó que la Santa Sede debía hacer esa reforma litúrgica y estableció el concilio los principios según los cuales, o sea, las orientaciones, los criterios o directrices según los cuales se debería luego diseñar esa reforma litúrgica. Y bueno, son varios, yo aquí los tengo a la vista. Uno es que se considere la liturgia, el concilio la consideró como historia de salvación, dentro de la historia de la salvación. Dios ha amado a la humanidad y pretende salvarla, y para salvarla formó un pueblo. Este pueblo, el pueblo de Dios, preparó el nacimiento de Jesús, que hemos celebrado, y luego dentro de este plan de salvación, su Hijo murió, dio su vida por nosotros, por salvarnos, y su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección son la base de nuestra salvación. Nosotros somos salvados por nuestra unión, por nuestro estar injertados a la muerte y a la resurrección de Cristo. El bautismo es bautismo porque nos une a la muerte y a la resurrección de Jesús. La Eucaristía es Eucaristía porque nos une a Jesús muerto y resucitado, que se nos da como alimento. El matrimonio es sacramento porque une al esposo y a la esposa a la Pascua de Cristo, que Cristo da su vida por la comunidad cristiana, por sus discípulos, por la iglesia, y que la ama y le da su vida. Cada sacramento es una conexión con la historia de la salvación, en especial con su núcleo, Cristo que viene a salvarnos. Esto pidió, el Sacrosanto Concilium pidió que quedara muy claro en todos los sacramentos. En todos los sacramentos y en todas las celebraciones, todo debe apuntar a la Pascua. Todo debe apuntar a la Pascua de Cristo y ponerse en ese gran marco de la salvación de Dios. Porque quiere salvar a toda la humanidad. No nomás a mí me quiere salvar. No nomás a los buenos, a todos quiere salvarlos. A todos los abraza Dios porque es el creador de todo. Bien, ese es uno de los primeros principios de la reforma litúrgica. Otro es la presencia de Cristo. La liturgia nos salva precisamente porque hace presente a Cristo. No es solamente un recuerdo de Cristo, no es un análisis de lo que Cristo hizo o un estudio de lo que Cristo hizo. No, hace presente a Cristo. La liturgia hace presente a Cristo. Cristo que se hace presente en la comunidad reunida en su nombre, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí yo estoy presente. Cristo que se hace presente en la persona del ministro, del sacerdote, pues, que preside la celebración. Cristo que se hace presente en la palabra. Y Cristo viene de nuevo, como en la sinagoga de Nazaret, a anunciarnos el Evangelio y a predicar el Evangelio. Y porque se hace presente, no se hace presente en modo extraño, ajeno, en otra lengua. De ahí se derivarán varios principios, ¿no? No se hace presente de espaldas al pueblo como antes se hacía. Se hace presente allí con esa voluntad de acercarse a las personas, de tocar su vida, de tocar su dolor. Esto quería el concilio que se reflejara en cada una de las celebraciones, en cada uno de los sacramentos, en cada acción litúrgica. Cristo presente. Cristo se hace presente también en la liturgia de las horas y en fin, ¿no? En las bendiciones. Luego, pero no solamente se hace presente Cristo, se hace presente también la iglesia. Cuando yo celebro, no es mi misa, no es misa mía, Juan Carlos González, no, mi nombre no importa. El sacerdocio no es un don para mí, es para la comunidad. Yo no me puedo perdonar los pecados. Yo no me puedo a mí mismo bautizar. Yo no me puedo a mí mismo darme nada. El sacerdocio es para otros, ¿no? El sacerdocio es para los demás. No es estrictamente para mí mismo. El sacerdocio, entonces, y toda la liturgia hacen presente a la iglesia. No son cosas del sacerdote, no son cosas de este grupito o de este otro, de la familia Pérez, de la familia García, no. Es de toda la iglesia. Y no tengo yo el derecho de modificarla, hacerla como yo quiera. Es de toda la iglesia y hay una autoridad en esta iglesia, ¿no? Y entonces esa autoridad es
el Papa, es la Santa Sede, es el obispo, hay una normativa, y ese presenta en toda la iglesia, no nomás al sacerdote, sino a toda la iglesia, es decir, aquí hay un lector, aquí hay un monitor, aquí hay quien hace las ofrendas, acá hay quien canta, entre todos hacemos la celebración, no solo yo no soy un, ¿cómo se llama? Director. Que hace todo, ¿no? Sábelo todo, hazlo todo, ¿no? Todólogo. Todólogo, ¿no? Todos tenemos una parte, el cuerpo no es solamente corazón, no es solo cabeza, es una multiplicidad de realidades. Y entonces esto el concilio quiso que quedara muy claro, que es acción de la iglesia. Y también de ahí se deriva que las iglesias deben proponer adaptaciones de acuerdo a la sensibilidad, de acuerdo a su cultura, para que la liturgia sea más de ellas. Claro, hay un proceso, hay un modo para hacer esas adaptaciones, no se hacen al gusto, no, pero es de la iglesia. Bueno, llevamos ahora 3 principios, pues son varios, ¿no? Uno es que la historia de la salvación, otro que Cristo está presente, otro que la iglesia, la liturgia hace presente la iglesia, y dice de una manera especial, Sacrosantum Concilium, de la Eucaristía, dice que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Fuente, ¿por qué? Porque de ella brota todo lo demás. La adoración al Santísimo debe brotar de la Eucaristía, no al revés. La Eucaristía después de la adoración al Santísimo, no. El rosario debe brotar de la Eucaristía, no al revés. Todas las devociones deben brotar de la Eucaristía, porque es su fuente, de ese encuentro con el Señor, pero también es su cumbre. Hacia allá debe tender. Si hacemos caridad y la caridad nos debe llevar a la Eucaristía, pero la Eucaristía también nos debe llevar a la caridad. Evangelizamos y la evangelización debe llevar a la Eucaristía, pero la Eucaristía también debe lanzarnos a la misión, a la evangelización. Eso significa cumbre y fuente. Quiere decir que existe una sinergia, un movimiento que no nos puede dejar estáticos. No puede haber cristianismo sin liturgia y sin Eucaristía. No puede haber. No puede haber iglesia sin Eucaristía. La iglesia nace de la Eucaristía. No puede haber evangelización sin Eucaristía. No puede haber caridad cristiana sin Eucaristía. No puede haber ministerio sin Eucaristía. En realidad, nada puede haber sin Eucaristía. Y al revés, toda la obra cristiana confluye a la Eucaristía porque es la glorificación de Dios y la santificación del hombre. Por lo tanto, la Eucaristía es el culmen de la liturgia. De todo. Sí, de la liturgia y de la caridad y de la evangelización y de la comunidad cristiana. Es fuente y cumbre. Ese principio es importantísimo porque todo se va a distribuir en torno a la Eucaristía. Es como el centro de irradiación. El corazón palpitante de la iglesia está en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es la presencia real de Cristo. Todas las presencias de Cristo son reales, pero esa es real por antonomasia. Es la presencia más fuerte. Como en círculos concéntricos, entre más te acercas a la luz, hay más luz. Y el centro de la luz es Cristo en la Eucaristía. Luego el concilio pidió también otro principio de reforma, era que quienes participan en la Eucaristía tengan una participación plena, consciente y activa. De ahí que sea la palabra participación realmente una acción. Sí, porque antes muchas personas decían que había que ir a oír misa. Porque estaba en latín. Estaba en latín, era la misa del Padre. No es la misa del Padre. Es la misa de todos. Entre todos hacemos la celebración. Hay que cantar. Si tienes reumas, bueno, pero hay que arrodillarse cuando toca arrodillarse. Hay que ponerse de pie. Hay que saludarse de verdad, desearse de verdad la paz. Hay que comulgar. Hay que estar confesados, preparar. Hay que escuchar la palabra de Dios. Como lo es. Hay que recibirla. ¿Sí? Hay que acomedirse, a leer, a hacer algún ministerio allí, porque es la misa de todos. De repente yo he escuchado personas que dicen, oye, deja escuchar el coro. Y yo creo que aquí conviene que hagamos una observación. Si nos están pidiendo participación
canta, responde, contesta, etcétera. Pon la postura que debe de tener, si es de rodillas, de pie, sentado. Estás participando. Entonces, cuando nos piden cantar, a lo mejor no todos sabemos cantar, pero al menos tararear sí sabemos, ¿no? Yo recuerdo en la escuela que decían, ¿te sabes las tablas del 5? Sí, cómo no, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6, 5. O sea, te sabías la tonada, ¿no? Yo digo, está bien, no cantemos los que no sabemos cantar, pero al menos hagamos el esfuerzo de entrar en sintonía. Yo digo que también los que no saben cantar deben cantar. Y yo creo que a Dios le encanta, ¿no? Puede ser. Nos conoce mejor que cada uno de nosotros, ¿no? Todos, yo creo que todos debemos cantar. Los que no saben cantar, eso sí, no tomen el micrófono. No hay que guiar el canto, porque sí afea un poco la celebración. Hay otras veces en las que participamos escuchando. Tú ahora me estás escuchando y estás participando en este momento, estamos interactuando. Las personas que nos están viendo y escuchando están participando porque tienen parte en esto. De hecho, los ajenos, ustedes saben de qué estamos hablando y esa es señal de que están participando. Pero ya, terminaré con el último, que considero el último principio de la Reforma. El concilio estableció otro principio sobre la tradición y el progreso. Decía que la liturgia debe conservarse, pero debe progresar también, porque a lo largo del tiempo hay signos que ya no son adecuados o que son menos adecuados a la sensibilidad de las personas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues el canto en latín todos podrían ser, ¿no? Pero el primero es el latín, en la lengua. La lengua es el signo de los signos. Cuando ese signo ya no se entiende, ¿cómo lo vas a conservar? Si es el signo por antonomasia, la lengua es el signo de los signos, pero hay muchos otros signos. Vamos suponiendo, actualmente pongo el caso de Arandas. ¿Qué signo representa Arandas? Si nosotros oímos Arandas, ¿con qué lo representaremos? ¿Cuál será el icono gráfico que represente Arandas? Y decimos, la campanota. Pero hace, ¿qué? Pongan ustedes a pensar, hace 20 años no estaba esa campanota. O estaba, bueno, estoy exagerando, hace 40 años esa campanota no estaba. No podía ser el signo de Arandas. Y ahora ya lo puede ser. O sea, los signos evolucionan. ¿Es a esto lo que le llama el progreso? Progreso, sí. Como una de las, como diríamos, principios generales. Uno de los principios que debían orientar la renovación de la liturgia, las cosas que se deberían hacer. Bueno, luego, vivimos en una sociedad en general con aspiraciones democráticas. Entonces, una sociedad con aspiraciones democráticas que tiene una liturgia que es más imperial o monárquica, no se embona tanto. Ha dejado de ser significativo eso. Bueno, son varios signos. El primero es el latín, ¿no? Otro, por ejemplo, el signo de darle la espalda al pueblo. Que en su momento se le dio la espalda al pueblo porque el sacerdote tenía que estar volteando hacia el oriente. ¿Sí? Pero ahora, bueno... Yo de repente pensé que volteando hacia el sagrario. Pero originalmente la razón por la cual comenzaron a estar volteando, dando la espalda al pueblo, era porque estaban vueltos hacia el oriente. Y todos los templos estaban orientados de esta misma manera. Exacto, sí. Bueno, pues entonces, esos son, podríamos decir, los grandes principios de reforma del concilio. Hay muchas otras cosas, ¿no? Como el que decía que pusieran más palabra de Dios, que se adaptara más a las lenguas, que se viera más comunitariamente, que se diera formación litúrgica en los seminarios y en las parroquias, que se reformaran los ritos, en fin, un montón de muchas cosas. De hecho, se reformaron todos los libros litúrgicos, el misal,
el ritual del bautismo, de la penitencia, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, ritual de matrimonios. El leccionario. El leccionario, desde luego, es la gran reforma, la introducción fuerte de la palabra de Dios, que ahora tenemos palabra de Dios en todas las celebraciones. Debería estar presente incluso en cada confesión, cosa que no hacemos generalmente los presbíteros, ¿no? Generalmente comenzamos Ave María Purísima, que el ritual no lo marca, y dime tus pecados, y nos omitimos la palabra de Dios. Cuando una de las directrices era poner palabra de Dios en todas las celebraciones, en todas absolutamente. Bien, entonces la reforma fue enorme. De repente nos damos cuenta solamente de los signos que están palpables, sobre todo cuando vamos a la misa los domingos. Y nos damos cuenta que el sacerdote, a partir de la reforma, pues entonces dio la frente al pueblo, que ya se permitía subir lectores, que ya se iba a permitir, que tardó un poco de tiempo, pero se iba a permitir que hubiera ministros extraordinarios de la comunión, que todavía siento que hay algo por caminar en este renglón, porque nuestro esquema mental probablemente no nos ha permitido la total aceptación o la madurez para recibir la comunión de manos de un laico. Entonces, de repente nos damos cuenta que es en nuestro idioma, que ya no es en latín, y algunas otras cosas que son las que palpamos porque los domingos asistimos a misa. Pero sin duda hubo muchísimas otras reformas, diríamos, o actualizaciones, o evolución para la celebración de este gran misterio y el sacrificio de la misa. Probablemente necesitaríamos muchos programas más para poder abordar todo esto. De cada aspecto de la reforma, porque fue una reforma amplísima, la reforma más importante de toda la historia de la Iglesia, ciertamente. Entonces, en este año estamos celebrando, ¿cuántos años de que salió a la luz este documento? 50 años. 50 años. Iniciamos el año 51, pues. Y démonos cuenta que a 50 años todavía hay cosas que necesitamos conocer, vivir, poner en práctica. Pues yo creo que no estaría más por demás invitarlos a que leyeran los documentos del concilio, que realmente son importantísimos, o los releyeran si ya lo han hecho. Entonces podríamos decir, como recomendación, conocer estos documentos, especialmente el primer documento, Sacrosanctum Concilium, del que estuvimos hablando en este programa, que habla acerca de la liturgia. Padre, un último mensaje, que se nos acaba el tiempo. Pues yo agradezco mucho que me hayas invitado a participar y compartir esto, que realmente es hermoso. Es el corazón del Vaticano II, la reforma de la liturgia. Y es también la insignia del Vaticano II. Pues es así como hemos llegado al final de este subprograma Misericordia Senda de Paz, con el tema Sacrosanctum Concilium, el documento del Concilio Vaticano II que nos habla de la liturgia. Sin duda, en otros programas tendremos la oportunidad de abordar este tema. El día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Vamos a pedir al Padre Juan Carlos que imparta la bendición, especialmente para todos ustedes que se encuentran en casa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Pues es así como hemos llegado al final de este subprograma. Hasta la próxima semana.